querido público de Conectados. Hoy, martes 26 de mayo, estaremos compartiendo con ustedes nuestro sexto foro Conectados. El día de hoy quiero iniciar felicitando a una gran amiga mía. Ella vive en Hermosillo, Sonora. Su nombre es Gaby Velázquez. Amiga, a la distancia te deseo un muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y te permita cumplir muchos años más. Hace tiempo platicaba con ella y me dio mucho gusto saber que ella aceptó la invitación de Jesús para entrar en su hogar. Que la pases muy, muy feliz. Hoy hablaremos algo relacionado a invitaciones. Este día tocaremos el tema, el llamado. Tal vez para muchos es algo común o para otros les resulta confuso. Quédate con nosotros. Este es el sexto foro, Conectados. Antes de presentar a los participantes, te pido nos ayudes compartiendo el link a través de tus redes sociales y te agradeceríamos mucho si posteas esta transmisión en tu muro. Entonces, comencemos con la ronda de presentación de los participantes. Este día invitamos a 3 participantes seminaristas. No es promoción para Atkinson, pero los 3 son estudiantes de este instituto. Nuestra primer participante es una joven estudiante. Demos la bienvenida a Jennifer López. J-Lo. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jennifer, tengo 19 años, soy de la ciudad de Nogales, Sonora, y actualmente estoy estudiando, como dijo Carlita, en el Seminario Bíblico Mexicano. Muchas gracias, Jenny, bienvenida. Nuestro segundo participante también es estudiante en Instituto Atkinson o Seminario Bíblico Mexicano. Ya no sé qué decirlo. Él es próximo a egresar. Su nombre es Juan Manuel Murillo. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Manuel Murillo, soy de la ciudad de Navojoa y actualmente estoy estudiando en el Seminario Bíblico Mexicano y es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, bienvenido. Nuestro participante también es estudiante, también próxima a graduar. Demos la bienvenida a Flor Valenzuela. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pues como ya dijo Carla, mi nombre es Flor Valenzuela, tengo 29 años, de Nogales igual, y pues próxima a graduar, gracias a Dios. Pues muchísimas gracias a los 3 por aceptar la invitación. Si apenas te vas conectando, te invitamos a que te quedes con nosotros, invita a otros a que escuchen. Estamos a punto de iniciar nuestro sexto foro Conectados. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces entremos en tema con el sexto foro. Hablemos hoy sobre el llamado. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Es pregunta de cajón, como dicen. Y la primera pregunta es, ¿qué es el llamado? Y me gustaría iniciar la ronda de presentaciones tal y cual nos presentamos. Así que vamos a iniciar contigo, Jennifer. ¿Qué es el llamado para ti? Pues yo pienso que el llamado es una invitación de parte de Dios, un hablar de parte de Dios para abrazar el proyecto del reino, para abrazar el proyecto de salvación que Él ha hecho. Entonces, ese proyecto necesita personas, ese proyecto necesita gente que trabaje en él. Y entonces pienso que el llamado es esa parte de cuando Dios habla a una persona para poder abrazar ese trabajo que Él ese trabajo de salvación o esa obra de salvación que Él ha hecho aquí en la tierra, ¿no? Para mí, en pocas palabras, ese es el llamado, ¿no? Abrazar el proyecto de parte de Dios. Ok, muchísimas gracias. Juan Manuel Murillo. Muy bien, pues concuerdo totalmente con lo que menciona Jenny. Nosotros desde la fe vemos el llamado como una invitación de parte de Dios o de parte de Jesús para formar parte del reino, para ser parte de este reino. Y nosotros vemos en la Biblia especialmente un sinfín de personas, de hombres y mujeres que han sido invitadas por Dios y que han aceptado el llamado. Entonces, desde estas dimensiones, siempre
tenemos que abordar nosotros desde la fe la cuestión del llamado como una invitación de Dios o como una invitación de Jesús para ser colaboradores con Él en el reino o el plan que Él tiene para esta humanidad. Muchísimas gracias. Flor, quisiéramos escucharte. No, pues lo mismo que dijeron ellos. No, yo igual coincido con ellos, ¿no? Creo que primeramente es una invitación que Dios hace, primeramente para seguirle a Él, ¿no? O sea, decidir que Él nos acompaña en nuestra vida y por consiguiente es un llamado a un servicio, ¿no? Un servicio juntamente con Él, ¿no? Para cumplir cierto propósito, ya sea personal o para el bien común, ¿no? De otras personas o de todas las personas, mejor dicho. Ok, pues muy bien. Bueno, pues considerando lo que aquí nuestros participantes nos han comentado, entonces todos estamos de acuerdo en que un llamado es una invitación de parte de Dios. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a dejar por el momento, ¿no? Ahorita vamos a continuar con las demás preguntas. La siguiente pregunta. ¿Es lo mismo llamado y vocación? Y aquí voy a empezar de atrás para adelante. A ver, Flor, ¿qué crees tú? ¿Es lo mismo? Lo siento, tapa el micrófono. Yo creo, bueno, de manera muy personal, creo que no, por dos razones, ¿no? Primeramente, porque el llamado, desde mi punto de vista, ¿no? Es esa invitación que Dios nos hace para seguirle, y eso implica en algún punto en ese proceso, ¿no? De crecimiento o maduración en la fe, que nos lleva a una vida de servicio, como mencionaba ahorita, ¿no? Y no solamente me refiero a ese servicio ministerial dentro de una congregación, sino que obviamente está excelente, claro que sí, ¿verdad? Sino que va más allá, ¿no? Se trata de nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestras acciones, en ese pensamiento constante de que puedo ser de bendición para otras personas. Por otra parte, creo que por las definiciones que hay en nuestro contexto, en nuestra sociedad, respecto a la vocación, normalmente comprendemos que se trata de aquello que una persona decide dedicarse porque le gusta, porque es bueno, porque tiene a lo mejor habilidades, porque lo disfruta, es decir, pues a lo que se dedica, ¿no? Su profesión tal cual, su trabajo. Y muchas veces, aunque ese trabajo implique un trabajo hacia personas, no implica que lo hace con una actitud de servicio, ¿no? O sea, no con esa comprensión que un llamado de parte de Dios se involucra, ¿no? Entonces, además, creo que a veces puede convertirse el llamado en una vocación y nuestra vocación puede convertirse en nuestro llamado. Eso es lo que pienso. Ok, muy bien. Muchas gracias. Juan Manuel Murillo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo siempre, y creo que aquí es donde batallamos muchas veces nosotros, cuando vemos el tema del llamado y el tema de la vocación. Por un lado, como bien decíamos al inicio, el llamado lo vemos como una invitación, y es una invitación universal hacia toda la humanidad, hacia todas las personas, para poder ser parte del reino, para poder nosotros inclusive invitar a demás personas, como lo vemos en la Escritura. Jesús invita, Jesús llama, dice vengan a mí, vayan por todo el mundo, invitan a demás personas. Está ahí el llamado como una invitación. Pero cuando hablamos de vocación, es muy interesante cuando hablamos precisamente, y lo vemos, porque la vocación se refiere precisamente a una acción concreta, ya más que nada algo relacionado con lo que menciona Abby. Es una acción concreta totalmente, es decir, yo soy invitado al reino, hay una invitación que es universal, pero cuando entramos ya en la vocación también tenemos que entrar en la cuestión de ministerios, tenemos que entrar en el punto de los dones, de los talentos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi vocación, mi llamado es servir a Dios en todos los sentidos. Él me ha llamado cuando me convertí, pero cuando hablamos de vocación, mi vocación es ser pastor. Y eso no quiere decir que esta vocación vaya a ser universal para todos, sino más que nada que la vocación tiene más que nada que ver con los dones y con los talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Desde esa dimensión, yo considero que sí tenemos que tomar en cuenta que son diferentes, pero que a la misma vez se complementan los dos. De hecho, en la Escritura, cuando entramos en la Escritura, en la carta a los Efesios, una carta que a mí me encanta mucho, dice, aquí tengo textualmente el texto, dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Hay una insistencia de Pablo, y precisamente Pablo es experto para hablarnos en llamado y vocación, porque habla a la iglesia y le dice, ustedes sirvan, todos ustedes, hay una diversidad
de dones, de talentos en la iglesia de Efesios, pero también hay un llamado, y el llamado requiere muchísimas cosas. Entonces, desde esa dimensión, yo considero, y desde el punto de vista bíblico, y como bien ha mencionado Abby, que el llamado es universal, pero la vocación ya tiene mucho que ver con los dones, con los talentos, y es más individual. Si yo soy pastor, no quiere decir que todos vayan a ser pastores, sino que Dios nos ha llamado a nosotros con diferentes vocaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Jennifer. De acuerdo, ¿no? Con mis dos compañeros, creo que el llamado es un hablar de Dios, como habíamos dicho, abrazar la causa del reino, ¿no? Y la vocación, la podemos entender como decían, diferentes cosas que podemos hacer, pero no precisamente, ¿no? Para servir o para colaborar en el reino. Sin embargo, y no sé si aquí me voy a meter con la otra pregunta, pienso que también, como dice Murillo, debemos de llegar a ese punto, o a lo mejor es necesario llegar al punto también donde entendamos que con mi vocación puedo servir al Señor, pues puedo abrazar esa causa. Y ahí ya está mi llamado. Entonces, como dicen, a lo mejor en cuestión de definición, en cuestión de o como lo vemos, desde la perspectiva que lo vemos, puede parecer diferente, ¿no? Pero también creo que es un buen tiempo para entender que el llamado, como lo decía ahorita también Murillo, no es cuestión solamente de voy a ser pastor, voy a ser misionero, voy a ser evangelista. Pienso que en este tiempo Dios también está llamando a personas con su vocación a abrazar esa causa del reino. Entonces, si lo ponemos desde esa perspectiva, creo que la vocación también se puede convertir en un llamado, ¿no? Siempre con esa mentalidad, ¿no? De servicio, de abrazar el reino, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí puedo concluir con eso. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues aquí nos acaban de abrir un poco a lo mejor el panorama en cuanto a estos conceptos. El llamado, bien lo dijeron aquí los participantes, es universal. Sin embargo, a veces nuestra vocación, lo que tú hagas, a lo que te dediques, puede ser una parte importante que tú uses, o puede ser la herramienta que tú uses, el ministerio, el trabajo que tú hagas para abrazar el reino. Así que no te quedes fuera de este llamado. Dios está hablándonos a todos. Y aquí pues quiero hacer la invitación nuevamente. Si tú apenas te vas conectando, te invitamos a que te quedes con nosotros, a que compartas el link, a que invites a tus amigos. Si tú sabes de alguien que esté batallando con este tema, que no sabe si Dios le está hablando o no, o en qué debe servir o no, mándalo llamar y dile, están hablando algo que te interesa. Y vamos con la tercera pregunta, y esta pregunta es un poco más personal. A mí me gustaría, aquí los tres son estudiantes del seminario, sin embargo habrá otras personas que han aceptado el llamado a un pastorado, el llamado a otra área, a otro ministerio, y que a lo mejor no han estudiado, ¿no? Pero aquí los tres son estudiantes, aceptaron un reto, vamos a decir. Me gustaría que nos platicaran desde su experiencia personal, ¿cómo fue? ¿Cómo lo experimentaron? Y voy a iniciar contigo, Juan Manuel Murillo. Ok, muy bien. Pues es interesante lo que mencionan, ¿no? Cómo experimentamos nosotros el llamado. Yo creo que Dios a nosotros, y ahí nos vamos a ir un poquito a hablar del Dios que nos crea a cada uno de nosotros con un propósito ya de vida. Y nosotros como cristianos lo entendemos desde una perspectiva quizá más de vida, más significativa. Yo recuerdo que cuando era adolescente y yo pertenecía a otro movimiento cristiano, a otra iglesia, y en ese movimiento donde yo estaba, yo veía la necesidad de las personas, veía la necesidad de mi comunidad, y eso ocasionó la invitación de Dios, la invitación de Jesús para poder transformar el lugar donde yo estaba. Y yo creo que desde ahí inició más que nada el llamado y empecé a experimentarlo. Como yo pertenecía a la iglesia católica, yo en un momento pensé y dije, pues voy a ser sacerdote, porque era el único que veía servir y sirviendo en la comunidad. Sin embargo, Dios tenía otros planes para mí. Llegué a la iglesia protestante, a la iglesia pentecostal, a la iglesia de Dios, y Dios ahí también hizo que yo sintiera la necesidad del lugar donde yo estaba de igual forma.
Entonces, de nuevo sentí la invitación de Dios, esa invitación a servir, esa invitación a poder trabajar y poder sobre todo prolongar o llevar los valores del reino al lugar donde yo estaba. Y fue así como yo acepté el llamado de Dios, primeramente a servir como líder de jóvenes en mi iglesia local. Posterior a eso, a los 18 años, recibí la invitación para servir en una misión de la Iglesia de Dios en la sierra y serví en la primera misión. De ahí me invitaron para servir a una iglesia como pastor y estuve 3 años y medio sirviendo como pastor de una iglesia. Y siempre Dios ha estado invitándome a servirle en mi vocación pastoral, en esta vocación en la cual Dios me ha entregado a mí. Y hoy estoy a punto de salir del seminario bíblico mexicano y estoy expectante a lo que Dios tiene para mí, porque el llamado se va experimentando también en la cotidianidad de la vida. Y lo vemos a lo largo de la Biblia nosotros. No es lo mismo cuando Dios llama en el Antiguo Testamento, llama a los jueces, llama a los profetas, como llama en el Nuevo Testamento. Entonces, desde esas dimensiones, yo he experimentado el llamado desde una pastoral, pero una pastoral situacional, respondiendo a las necesidades del mundo en el que nosotros nos movemos. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que ese debería ser el interés, ¿no? De cada llamado, de cada vocación, ¿no? En el caso, hablando del ministerio dentro de la iglesia o para lo que Dios nos ha llamado, el velar por la necesidad. Jesús a eso vino, ¿no? A final de cuentas. Jennifer, nos gustaría escuchar tu experiencia en cuanto al llamado. Sí, yo desde que tengo uso de razón, siempre deseé no servir al Señor. Recuerdo que, no sé, yo creo que desde que tenía unos 6 años, yo decía, terminando la preparatoria voy a ir al seminario. Y puede sonar un poco chistoso, ¿no? Así como una niña de 6 años, ¿no? Pero como dicen, yo crecí prácticamente en la iglesia y yo veía el trabajo que se hacía en la iglesia, veía la necesidad, como dice Murillo, la necesidad que había, y en ese estar ahí, en ese envolverme ahí, siempre mi deseo fue ese, servir al Señor, servir a las personas, poder compartir con las personas lo mismo que yo vivía, pues. Yo decía, yo tengo compañeros que viven tristes, siendo una niña, ¿no? Tengo compañeros que viven en esta situación, y a mí me gustaría que pudieran experimentar lo que yo vivo. Entonces desde ahí decía, ¿cómo lo puedo hacer, no? Y en ese momento, pues, mi idea era esa, ¿no? Quiero servir al Señor. Y mis papás me cuentan, ¿no? Ahora, ¿no? Que dicen ellos que decían, no, pues, conforme vaya creciendo, pues, se va a ir, a lo mejor direccionando hacia otra parte, ¿no? Pero no, siempre estuve ahí, me mantuve, ¿no? Porque yo siento que esa fue una invitación de parte de Dios desde pequeña, que fue sembrando, hasta el momento que dio su fruto, y podemos decir que pues puede parecer extraño, ¿no? Decir, ¿cómo tanto desde chiquita? Pero pienso que Dios, como nos llama de diferentes maneras, nos llama desde diferentes edades. Creo que no hay algo específico de decir, no, pues si Dios no me llamó desde pequeña, pues no voy a hacer. Si Dios no creo que haya esas especificaciones, ¿no? Entonces pienso que el Señor estuvo sembrando desde como les digo, desde esa pequeña edad hasta llegar, ¿no? Y pues sí, hace 2 años, ya voy a cumplir 2 años, que salí pues de la preparatoria y me metí a estudiar, ¿no? En el seminario, con ese propósito, ¿no? De servir al Señor. Muy bien, de prepararte para servirlo. Para lo que quieres. Y me parece a mí muy acertado lo que comentas en cuanto a no existe una forma específica de que Dios te hable, de que Dios te llame, de que Dios te diga en qué te quiere usar o qué don, qué talento, qué habilidad. Porque habrá quienes digan, como dices tú, yo hasta ahorita y tengo 20 años, tengo 25, tengo 30, tengo 15 y Dios no me ha dicho en qué quiero. A lo mejor no habrá quien diga, habrá quienes desde pequeños experimenten. Sin embargo, Dios dice en la Biblia que Él no tarda, que no llega fuera de tiempo, que Él habla, y yo creo que Él habla en el momento en el que quiere. Y podemos ver ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, los discípulos, ¿no? Ya eran pescadores, eran personas, algunos eran jóvenes, otros no eran tan jóvenes. Sin embargo, Dios les estuvo invitando a seguirlo. Flor, nos gustaría ver tu experiencia. Yo digo que empezó desde los 8 años.
cuando con unas vecinitas, ellas tenían 5 años, yo tenía 8, les hacía, después de jugar y darle unos dibujos pintados, les hacía que hiciera la oración para que se arrepintieran de toda su vida pecaminosa a los 5 años. No es cierto, eso lo hacía de broma, jugando, pero yo espero que haya tenido su semilla. O sea, son cositas del pasado que traigo yo ahora que soy de profesión, soy educadora, ¿no? Y veo eso que nunca imaginé, sin embargo, espero que haya tenido su semilla, ¿no? Pero ya conscientemente, yo creo que todo esto inició los últimos 2 años de mi formación como educadora. Yo pienso que Dios usó algunos viajes misioneros de corto plazo para empezar a trabajar en mí. A lo mejor yo en ese momento empecé a darme cuenta que yo tenía que dedicarme al Señor de tiempo completo, ¿no? Empecé a servir en mi iglesia, en diferentes ministerios, gracias a Dios que me dieron la oportunidad, y agradezco a mis líderes por ello, porque yo creo que eso nos permite aprender, ¿no? Ir madurando. Sin embargo, una vez que yo egresé de la normal del Estado, ya teniendo 2 años yo ejerciendo la profesión, esos 2 años fueron complicados porque era constante esa insistencia que yo creo que era el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios que estaba trabajando en mí. Sin embargo, voy a decirlo de esta manera, yo digo que lo ignoraba, ¿no? O como ya tenía un trabajo, ya estaba en cierta forma estable, ¿no? Esperando una basificación, una plaza, ¿no? Que es el sueño de todo maestro, ¿no? Adquirir su plaza. Yo pienso que eso me detenía, ¿no? Y porque yo no comprendía todavía cuál era parte del propósito de Dios. Pero recuerdo muy bien que en una convención Dios usó una mujer que nunca pude ver su cara, nunca pude ni saber siquiera su nombre. El Señor no me permitió abrir los ojos para conocerla. Ella me dijo varias palabras que involucraban muchos aspectos de mi vida. Entonces, obviamente eso me sorprendió, ¿no? Y todavía aún más porque fue muy tajante el decirme que el Señor me decía que era el tiempo. Para ese momento, para mí fue muy complicado porque, dije, la base no llegó, pues yo creo que sí son los tiempos de Dios. Sin embargo, yo no sabía ni para dónde, ni cuándo, ni cómo, no había ni una respuesta. Pero hubo 2 semanas que, Dios mío, fue bien difícil porque no había noche que yo no, al leer la escritura, no viniera un mensaje de parte del Señor para mí que me confrontara y me dijeran, es tiempo, o sea, ya. Y justamente un día así, porque no fue que un ángel vino, no fue que en la tele me apareció algo así de repente, simplemente vino un pensamiento, un recuerdo que no sé, en ese momento no lo entendía por qué llegó, pero recuerdo que llegó un pensamiento que me dijo, Casa Hogar, Veracruz. Y fue así como que, creo que esa Casa Hogar tiene que ver con los directores de la Casa Hogar de Nogales. Entonces, lo que yo decidí hacer, todavía sin consultar a mis papás, fue ir a pedir consejo y decirles, no hagan eso, no, yo necesitaba, porque yo no quería darles una respuesta o no decir algo, sin antes consultar, recibir consejo de personas que ya estaban sirviendo de tiempo completo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue consultar a estas personas, a estos líderes, y para mi sorpresa, yo obtuve una respuesta que nunca esperé. Cuando yo voy y les digo cuál era mi sentir, que el Señor me estaba hablando de tiempo completo, que era educadora y que no sabía dónde ir, pero que el Señor me había traído ese nombre, ese lugar a mi mente, ellos me dicen, no lo podemos creer, mi hija. Precisamente Casa Hogar está orando por una mujer que sea maestra, que venga y sea la supervisora de las niñas de la Casa Hogar. Ahí yo comprendí, todos comprendieron los que estábamos ahí, que era Dios contestando 2 oraciones distintas para diferentes necesidades, pero Él estaba supliendo. Y hubo otros detallitos que Dios ahí trabajó, en el que yo por capricho, voy a decirlo así, para yo sentirme más segura, más tranquila, al tener que viajar, Dios suplió todo, o sea, cada deseo que yo tenía por el temor mismo y todo, Dios suplió. Entonces yo pude ver ahí que era el tiempo, no fue fácil, sin embargo, tuve que tomar la decisión, me tomó 2 semanas el decidir y comprar un boleto de avión. No sé cómo pasó, pero solo Dios sabe, ¿no? Pero no me arrepiento de eso, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya me voy una vez a Casa Hogar, y tiempo antes de eso, yo tenía la inquietud de prepararme ministerialmente ya de una manera formal, voy a decirlo, ¿no? En este caso, en un seminario. Y estaba esa inquietud. Y no fue hasta que regresé por una situación de mi mamá en Nogales y en un proceso muy difícil, muy complicado de crisis. Digo esto
que aún en los tiempos de crisis Dios habla, ¿no? Dios hace llamados también. Entonces ahí el Señor confirmó mi estancia del CEDIME y pues como diría mi amigo y compañero Murillo, gracias a Dios estamos a punto de terminar nuestra preparación teológica, pero ha sido gracias al Señor, es parte de su propósito. Vamos a cortar. Perfecto, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Podemos ver 3 experiencias que si bien son a lo mejor totalmente diferentes, Dios ha hablado de distintas formas y lo sigue haciendo. Así que no te preocupes, tú que estás escuchando esta transmisión, Dios te va a hablar. Dice la Biblia que la mejor forma de escuchar la voz de Dios acerca de lo que Él quiere es leer la Biblia. Y aquí hemos visto que nuestros participantes nos han comentado que de diversas formas Dios ha hablado a través de la escritura, a través de invitaciones. Entonces, este es el tiempo a lo mejor de que tú escuches la voz de Dios de diferentes formas, escuches y aceptes las invitaciones que Él te hace. La siguiente pregunta yo creo que es también como la pregunta del millón y algunos de los panelistas ya han comentado algo al respecto, sin embargo la voy a hacer. ¿El llamado es para todos o solo es para algunos? Porque algunos dicen, es que no es mi llamado. Es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A veces hablamos del evangelismo, ¿no? Y, es que no es mi llamado el evangelizar, ¿no? A veces ahí nos enfocamos mucho. Pero en general, ¿el llamado qué piensan? ¿Es para todos o es para algunos? Y aquí voy a iniciar. Jennifer, yo iniciaré contigo. Sí, es la pregunta no del millón. Como comentaba hace un momento, pienso que Dios nos ha llamado a todos de diferentes maneras, a diferentes cosas, pero todos tenemos un llamado, ¿no? Y a veces decimos eso que comentabas tú por la mala percepción que tenemos, ¿no? De decir, no, es que yo, si no son esas 5 cosas, si no es pastorado, si no es misiones, si no es evangelismo, entonces no tengo un llamado, ¿no? Pero yo pienso que es más que nada cambiar esa perspectiva de decir, es que el llamado no solo involucra eso que acabo de mencionar, ¿no? Sino que el llamado va a algo más, pues. Entonces, como hijos de Dios, pienso que todos somos llamados. Dios nos llamó a todos a colaborar en la obra. Dios nos llama a todos a abrazar de diferentes maneras, como lo decía. Entonces, en este tiempo, si Dios te está llamando a abrazar la obra a través de algún trabajo que tienes, a través de algún proyecto que tienes, pienso que se puede llamar llamado, o sea, que podemos considerarlo así. Entonces, si bien es cierto, no todos vamos a tener lo mismo que hacer, el mismo llamado, sí estamos todos llamados a hacer algo. Ok, muy bien. Flor, me gustaría escucharte. Yo creo que el llamado es para todos, ¿no? Yo pienso que Dios ama a toda la humanidad y el deseo de sumarnos a su servicio es para quien desee o le acepte, ¿no? Para empezar. Y pienso que en algunos casos va a ser de tiempo completo. Aquí como mis amigos y compañeros, ¿no? Que decidieron hacerlo de tiempo completo, ¿no? Para otros tal vez va a ser compartido, es decir, bivocacional, y para otros va a ser dentro de su profesión, ¿no? O sea, dentro de su trabajo, porque son espacios donde se puede compartir el amor de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que para algunos va a ser el púlpito su medio o instrumento de llamado, para otros va a ser una clase en la escuela, una terapia, una cita médica, limpiar una oficina, la venta de burritos de machaca, una sesión de fotos, el diseño para una empresa, y así podría continuar la lista, ¿no? Yo creo que son las diferentes formas en las que Dios hace llamado a cada una de las vidas. Ok, muchísimas gracias. Juan Manuel. Pues concuerdo con todo lo que dicen mis compañeras, pero quiero añadir algo también. Tendríamos nosotros que analizar la encomienda de Jesús también, porque cuando Él nos envía al mundo o envía a sus discípulos a predicar, lo que dice es vayan y hagan discípulos. Entonces no dice vayan y hagan pastores, vayan y hagan maestros o evangelistas, etcétera, ¿no? En los ministerios que a veces cerramos el llamado. Y yo creo
que ahí es donde nosotros, si aprendemos a diferenciar eso, identificaremos que el llamado es universal y que el llamado de Dios es una invitación para ser parte del reino a todas las personas. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente el pastor, el líder o la persona que se involucra en las cuestiones litúrgicas de una iglesia, sino también el abogado, el arquitecto, el economista, etcétera. Cualquiera de esas personas pueden ejercer desde su vocación, y aquí por eso quisimos señalar este punto de la diferencia de la vocación y el llamado, porque el llamado es para todos y el llamado es a reflejar siempre a Dios y llevar el reino de Dios, como dice la Escritura, a toda criatura, a todas las personas. Claro, por supuesto. Qué importante, ¿no? Qué importante y qué interesante, ¿no? Las respuestas que podemos escuchar aquí de nuestros panelistas, porque bien mencionaban la cuestión bivocacional, el tiempo, porque a veces creemos que el llamado involucra el 100% del tiempo y no es necesariamente así. Bien mencionaba aquí Juan Manuel Murillo, el llamado general que Dios le hace a todos es vayan y hagan discípulos, y aquí no dice todo el día, al mediodía, y de hecho hay gente, ¿no? A mí me tocó escuchar a gente que dice, yo iba en el camión y ahí le hablé a alguien. Entonces, esa es la forma, es el tiempo. A lo mejor la persona ni está preparada, vamos a decir, en cuanto a un seminario, sin embargo conoce la palabra y sabe cuál es su compromiso con Dios, ¿no? Con el reino, con esparcir las buenas nuevas, ¿no? Que a eso Dios nos ha llamado. Y aquí dentro, ya lo mencionamos, aquí tenemos a personas que se van a ocupar a lo mejor del tiempo completo, otros a través de una profesión, pero dentro de ejercer un ministerio, algo que Dios les ha dicho o los ha llamado, ¿no? Pero obedecer el llamado, a veces no importa, y no quiero referirme yo a si es totalmente o no, pero obedecer el llamado, ser obedientes al llamado, ¿qué requiere? Me gustaría iniciar contigo, vamos a iniciar contigo, Flor. Yo pienso que cuando se habla desde el primer llamado, ¿no? Ese de seguir a Dios, e incluso el de servicio, involucra mucha convicción. Una convicción muy fuerte y muy firme en lo que Dios está hablando, ¿no? En ese llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Es decir, ocupamos mucha fe, y no solo en el presente, sino en lo porvenir. Menciono esto porque recuerdo que cuando yo ya estaba decidida para servir al Señor, que me tomó, como dije ahorita, 2 semanas el decidir y el comprar un boleto de avión, justo en ese tiempo, cuando yo ya veía que mi futuro profesional ya no existía, me llega una carta de parte de la secretaría para yo aceptar mi plaza. Entonces yo ahí tuve que comprender y ser muy firme, con una convicción muy fuerte de que quien me estaba llamando, o el llamado que Dios me estaba haciendo, era mejor que esa plaza. No digo que sea mal un trabajo, simplemente esa fue mi experiencia, era un trabajo que Dios estaba haciendo conmigo. Y para mí involucró mucha fe, mucha convicción, de verdad, porque fue la prueba de fuego para mí, porque uno anhela con un futuro estable, ¿no? Sin embargo, creo que desde mi experiencia es lo esencial, creer en que es Dios el que nos está llamando. Ok, muchísimas gracias. Jennifer, me gustaría escucharte. Sí, yo pienso que requiere la disposición, el tomar, como decía Flor, la convicción, la disposición de decir, ya dejo de ser yo y es más Cristo, ¿no? Ahora el trabajo también es Cristo, ¿no? Es la obra, ¿no? Creo que más que nada requiere eso, porque Dios nos puede llamar, Dios nos llama a todos. Sin embargo, si uno no decide tomar ese camino o dar ese paso de fe, pues Dios tampoco nos va a obligar. Entonces, Él requiere disposición, Él invita, y lo decíamos, es una invitación. Cuando tú invitas a alguien, la persona puede ir o no puede ir, pues. Entonces, sí, Dios nos da la invitación, pero uno tiene que decidir si va a dar ese paso, pues. Se requiere dar ese paso, ¿no? Y más que nada de eso pienso yo, el dar esa respuesta, pues. Cuando nosotros estemos seguros de eso, entonces de ahí va a empezar
a fluir todo, ¿no? Sí va a haber muchas cosas que se requieran, pero pienso que eso es lo más importante, el decir, voy a dar el paso, voy a ir, pues, sin a lo mejor sin tener mucha noción de las cosas, pero creo que esas cosas son secundarias ya, ¿no? Dios va a ir preparándonos en el camino. Solamente Él requiere eso, pues una persona que diga, voy para allá, dar ese paso de fe. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues aquí Flor nos mencionó convicción, Jennifer, disposición. Juan Manuel Murillo, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, pues yo creo que también tiene ciertas exigencias, ¿no? El aceptar el llamado y el aceptar la invitación del reino. En primer lugar, yo considero, yéndonos a los principios bíblicos, que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento entendido como un cambio de mentalidad, no como muchas veces lo entendemos de una forma tan mala, no tan aberrante, sino más que nada como un cambio de mentalidad. Por ejemplo, vemos en la Escritura que cuando Jesús llama a sus apóstoles, a las personas que van a caminar con Él, son personas que estaban ocupadas, y cuando llegan a los pies de Jesús, cuando llegan a ser parte del grupo, siguen ejerciendo ellos desde el lugar donde están, pero ya ahora con un cambio de mentalidad totalmente. Entonces es negarme a mí mismo, seguir la cruz de Cristo, optar por los valores y principios del reino. Por ejemplo, el aceptar la llamada o el aceptar esta invitación de Jesús al reino, tendríamos que ir a repensar también y a poner en práctica los principios del Sermón del Monte, que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la solidaridad, con el compromiso, con la compasión, etcétera. Muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces no es solamente recibí el llamado o recibí a Jesús y me fui a la iglesia y ya se acabó todo, sino que eso también trae ciertas exigencias. Y es precisamente eso, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, de que yo ya no voy a vivir yo, sino como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O también otro de los textos muy conocidos que utiliza él, sean seguidores de Cristo, sean seguidores de mí, así como yo soy seguidor de Cristo. Entonces, el llamado como una invitación o como un seguimiento tiene ciertas exigencias que siempre debemos nosotros tomar en cuenta. No es algo que se toma a la ligera, sino que hay que valorar también las exigencias que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en la Escritura a nosotros. Ok, pues muchísimas gracias. Leí por ahí que el llamado, por ejemplo, cuando hablamos del llamado dentro del ministerio, dentro de la iglesia, se asemeja también como al llamado cuando llaman a un soldado o al army, ¿no? A enlistarse, porque dicen que involucra ciertas características muy similares a las que uno debe de tener o valores, no sé cómo llamarlo, cuando uno acepta el llamado de Dios a servirle. Y menciona ahí, por ejemplo, el sacrificio, dice, a veces ciertas exigencias, hay que sacrificar ciertas cosas. Aquí algunos de ustedes ahorita mencionaron cosas que tuvieron que dejar, incluso pensar en dejar ciertas comodidades. Viene ahí que también, por ejemplo, para servir en lo militar está la generosidad, porque dan su vida básicamente por el servicio, ¿no? Por servir a su nación. El servicio que lo involucre, que bien lo mencionaron muy al principio, ¿no? El llamado va muy de la mano con el servicio, saber que a veces uno tiene una vocación, pero no está dispuesto a servir, por así decirlo. Es mi vocación, es mi trabajo, pero una cosa es ya usar mi vocación para servir, para ser útil en el reino, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el llamado, obedecer el llamado, pues sí requiere disposición, convicción, estar conscientes de las exigencias que esto conlleva. Y también mencionaba aquí Murillo que es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque a veces tenemos que renunciar a nuestras formas de pensar, a nuestras actitudes, a nuestros sentimientos para ejercer la voluntad de Dios, de aquel a quien queremos servir. Me gustaría mencionarte algo antes de que se me vaya esta idea que no la mencioné. Por ejemplo, hablábamos de Pablo, y cuando Pablo relaciona mucho la conversión con el llamado. O sea, para Pablo convertirse es ser llamado. Por eso cuando en el libro de los Hechos, cuando él habla de su conversión, siempre la está relacionando con el llamado. Entonces es interesante ver ese punto, porque cuando uno se libera de ciertos prejuicios, del egoísmo, de tantas cosas
que nosotros podemos ver de este mundo, de esta tierra, y aceptamos la invitación que tiene que ver con el amor y la compasión del reino de Jesús, podemos asociarlo precisamente con el llamado. Y me llama la atención cómo lo interpreta Pablo, porque para él convertirse ya es ser llamado, porque cambia uno su mentalidad y entonces ahora entrega su vida totalmente al servicio de Dios. Ok, muchísimas gracias por complementar lo que estamos hablando, la idea. Y por supuesto, nuestro interés es que tú que estás escuchando a través de esta transmisión puedas comprender lo que Dios quiere para tu vida. Si bien a lo mejor el tema es más para cristianos, no importa. O a lo mejor no eres cristiano y has tenido ahí alguna cosquillita, una idea. Dios te está invitando. Entonces, nuestra intención es que cada pensamiento, cada aportación sea de bendición para tu vida y tú puedas sentirte seguro de las decisiones que tomes más adelante, convencido. Que bien decía Jenny ahorita, sabes que hay cosas que vas a sufrir o cosas que vas a vivir más adelante, pues a lo mejor son secundarias, porque si algo bien hemos experimentado muchos es que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Él acomoda muchas cosas cuando uno decide aceptar la invitación o el llamado de parte de Dios. Y si bien hay mucho más a lo mejor que pudiéramos comentar respecto al tema, ya estamos por llegar a la recta final de nuestras preguntas, pero me gustaría que antes de terminar con este foro, si alguno de nuestros panelistas tiene algún consejo para compartir con aquellos jóvenes, adolescentes o incluso adultos que tengan alguna inquietud respecto al llamado, a la vocación, al ministerio, a cómo servir a Dios. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algún consejo con nuestro foro. No sé si todos o si alguno. A ver, ¿todos quieren? Para decirles a todos. A ver, comenzamos contigo, Jenny. Vamos a preguntarle a todos. Bueno, creo que el mayor consejo o el consejo que les puedo dar en base a mi experiencia es el no tener miedo. O sea, como seres humanos vamos a experimentar, ¿no? El miedo, el temor, el decir, bueno, es que servir a Dios a veces no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacerse difíciles, ¿no? Sin embargo, es ese de decir, si Dios me está llamando, Dios va a estar conmigo, pues. El de estar seguros de que al dar ese paso de fe, no lo doy solo, porque a veces pensamos, no, pues el llamado, a lo mejor nadie me apoya, a lo mejor siento que no es, etcétera, ¿no? Pero pienso que cuando nosotros le decimos, Señor, bueno, si siento esto, si siento que tú me estás llamando, que tú me estás invitando a hacer esta labor, pues voy a dar ese paso, pero sé que no lo voy a dar solo. Entonces, el consejo es no tengan miedo, den ese paso de fe y estoy segura de que cuando lo damos con convicción, cuando lo damos seguros, cuando lo damos sabiendo que Dios está con nosotros, vamos a seguir dando esos pasos, porque hay alguien que está a nuestro lado, ¿no? Entonces, por ahorita ese es el consejo que se me viene a la mente. Da ese paso, aventúrate a darlo y no tengas miedo, porque Dios está ahí, pues, para respaldar lo que Él ya ha puesto en tu corazón. Muchas gracias, Jenny. Juan Manuel Murillo, ¿algún consejo para nuestro público? Pues bueno, yo les invito a todos, ¿verdad?, para que puedan aceptar esta invitación de Dios. Yo creo que nadie no tiene nada que hacer. Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos ciertos dones, tenemos ciertos talentos, tenemos una vocación. Y como bien decíamos, ya sean las cuestiones religiosas o litúrgicas o seculares, donde quiera que nosotros tenemos todas las habilidades que Dios nos ha entregado a nosotros como seres humanos, nos las ha entregado para engrandecer el reino. Así que úsalas donde quiera que tú estés, y trabajas como maestro, como médico, como abogado, en cualquier rama que tú puedas estar trabajando. Usa esa vocación y acepta la invitación de Jesús para participar en el reino de Dios y compartir el mensaje, este mensaje que tiene esperanza, este mensaje de amor,
Y donde quiera que tú estés, toma en cuenta siempre el consejo del apóstol Pablo. Anda siempre como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, porque no se exime nadie. Todos nosotros, Dios nos ha dado una vocación y nos llama para que esa vocación la hagamos con excelencia, pero sobre todo aprendamos a honrarle con nuestras acciones en el lugar donde nosotros estamos. No hay edad. Yo a los 14 años empecé a servir como líder juvenil, así que muy chiquito. A los 18 años empecé a servir como pastor, y ahorita tengo 25 años, soy chiquito todavía y todavía expectante de lo que Dios va a hacer. Así que atrévete a servir a Dios, acepta el llamado desde el lugar donde tú estás y siempre lleva el mensaje de paz y el mensaje de amor. Dios te bendiga. Muchas gracias. Flor, ¿algún consejo para nuestro público? Pues ya dijeron todo. Yo creo que, no sé, a mí me gustaría recalcar que, y ya lo ha mencionado aquí Jennifer y Murillo, ¿no? que de verdad podamos comprendernos, o sea, que realmente quede en nuestro corazón en este momento, que Dios ha hecho el llamado para todos. El llamado no es solamente para el pastor, para el evangelista, para el misionero, sino también para aquel que estudia, porque desde los que están ahorita todavía estudiando en preparatoria, en secundaria, en universidad, tienen un llamado, ¿no? Y ya lo pueden ejercer. También para el ingeniero, el maestro, el abogado. Y yo creo que si comprendiéramos esta parte, que todos hemos sido llamados por Dios, funcionaríamos mejor como iglesia, como ese cuerpo de Cristo. Porque todos tenemos la oportunidad y hasta cierto punto, yo diría que la responsabilidad que bien mencionaba ahorita mi amigo Murillo, de servir a Dios y bendecir y amar a los que nos rodean. Creo que eso sería, o la labor de la iglesia sería más sencilla si realmente todos hiciéramos equipo con nuestro llamado, ¿no? Y para los que a lo mejor quieren hacerlo de tiempo completo, yo les diría lo mismo que Jennifer, ¿no? Créanle a Dios, porque bien es cierto que van a entrar en procesos difíciles, porque hay procesos difíciles para empezar a mejorar el desprendimiento de casa, de lo que acostumbramos a hacer. Tal vez dudar, porque en algún momento llegan momentos de duda, incluso estudiando llegan momentos de duda, porque algunos no van a creer en tu llamado, a otros les va a tomar tiempo incluso comprenderlo, pero el Señor es el que se encarga de todo. Yo lo puedo decir por experiencia, Dios se encarga de ese proceso, hasta en lo económico. Entonces Dios es fiel, así que si el Señor te está invitando, ya sea de tiempo completo o no, tú síguelo, o sea, acepta. Verdaderamente yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir que tiene recompensas muy buenas, muy bonitas y que bendicen nuestra vida. Eso es mi consejo para todos. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, público del Foro Conectados. Ahí nos mencionaron, si tú sientes, si tú has escuchado, si Dios está hablando a tu vida, no tengas temor, Dios va contigo, Él va a respaldar. Si Él te envió, dice, Él te va a respaldar. Usa el ministerio, la vocación, la profesión, el lugar donde estás, úsalo como instrumento para bendecir a otros, para mostrar el amor de Dios, la palabra, y sigue adelante. Siempre Dios va a tener planes nuevos, proyectos nuevos, y no tengan temor. También me gustaría, ya estamos por concluir, me gustaría dejar en claro, que ya lo mencionaron ahorita, que el primer llamado que todos hemos experimentado, o que Jesús te hace, el primer llamado que Él hace, es a seguirlo a Él. Es una invitación personal y es para todos a que le sigas, a que le recibas. De hecho, hay un pasaje en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y atiende, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, si tú no has tenido la experiencia, si tú no has invitado a Dios a que entre a tu vida, esta es nuestra invitación en esta noche. Te invitamos a que lo dejes entrar, y todo es tan simple como que tú le digas, Señor, entra a mi vida, quiero que cambies, decía ahorita Juan Manuel, el arrepentimiento, quiero que cambies mi mentalidad, quiero seguirte a ti. Entonces es tan sencillo como hablar, como si hablaras solo, pero le dijeras a Jesús, te invito a entrar conmigo, ven, quiero conocerte y quiero que cambies y transformes mi vida. También mencionamos que el llamado en ocasiones va a implicar dejar cosas, dejar comodidades, cambiar a lo mejor
tu rutina, dejar de ser un poco egoísta, a lo mejor en cuanto a mi tiempo, mi forma de pensar, lo que a mí me gusta y las necesidades que yo pueda detectar a mi alrededor. Y en Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, el llamado implica una negación a nosotros mismos. Entonces, también puede ser de esta parte, ¿no? Yo creo que todos, seguir a Jesús nos va a costar un poco, pero es necesario. Si esta transmisión te ha dejado algo que consideres bueno para compartir con tus amigos, con alguien que conozcas o que esté batallando con esto, te invitamos a que se lo compartas, a que le envíes el link, a que le digas, fíjate, este foro creo que es bueno para ti, nos ayudaría bastante. Quiero agradecer a todos nuestros participantes, Jennifer, Flor, Juan Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por este tiempo. No sé si quieran comentar algo. Gracias por la invitación, Carla. Dios te bendiga y por la confianza que nos das, y esperemos que estas palabras sean de bendición para todas las personas que puedan escucharnos en este momento y que puedan comprometerse con el mensaje del reino. Gracias. Muchas gracias. De igual forma agradecernos la invitación. Creo que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio el poder compartir y esperamos que sea bendición para muchas vidas, ¿no? Que yo sé que todos en algún punto cuando llegamos a los pies de Cristo, siempre llega un punto, un anhelo de servirle, ¿no? Y a veces no sabemos cómo y creemos que tenemos que hacerlo de tiempo completo y a veces eso es el mayor temor que a veces hay, ¿no? Entonces saber que lo puedes hacer desde tu trinchera, pues yo creo que está excelente. Así que muchas gracias, Carla, y me dio gusto aquí compartir con mis compañeros y amigos. Muchas gracias también, reiterando, ¿no? Creo que es un privilegio estar aquí, el ser invitados, y creo que esto que acabamos de comentar puede ser de bendición para más de uno, y eso es lo que espero, ¿no? Que si alguno tiene dudas, que si alguno está a lo mejor en alguna crisis con respecto a este tema, creo que va a ser de bendición, y eso es pues es el motivo, el fin, ¿no? Por el que hacemos esto. Estamos contentos de poder compartir también parte de nuestra experiencia con nuestros hermanos, ¿no? Y que ellos puedan ver de diferente manera o ahora verlo desde otra manera, lo que es el llamado. Pues muchísimas gracias nuevamente a los tres, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartirnos su experiencia, sus palabras, por cada aportación que ustedes hicieron. Nuestro deseo más grande es que Dios bendiga y prospere los ministerios para los cuales Dios los ha llamado. Este fue el 6º Foro Conectados. Te invitamos a que te conectes todos los martes a las 6 de la tarde. Mi nombre es Carla Valenzuela, me despido de ti. Dios te bendiga.